posteriormente poder utilizarla en YouTube. El día de hoy, biomecánicas ortodónticas para el manejo de pacientes en clase 3 esqueletal mediante camuflaje ortodóntico a cargo de la doctora Fabiola Casasa en compañía de la doctora Michelle Zambrano. Muchísimas gracias por su tiempo y por darnos este espacio. Adelante. Muchas gracias, Diana. Buenas noches. Feliz 2024 para todos. Bienvenidos pues a esta nueva temporada de webinars. Yo soy la doctora Fabiola Casasa, egresada del CESO y actualmente docente. A nombre de la institución del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, les doy la bienvenida y las gracias por estar conectados el día de hoy. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con la doctora Michelle Zambrano. Ella es originaria de Machala, Ecuador, y actualmente es residente del segundo año de la maestría, del último año. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí, por compartir este webinar conmigo. Esta noche vamos a estar hablando del camuflaje ortodóntico en pacientes clase 3. Como bien lo dice el nombre del webinar y que lo acabamos de mencionar, biomecánicas ortodónticas para el manejo de pacientes clase 3 esqueletal mediante camuflaje ortodóntico. Hemos preparado una serie de casos manejados de diferentes maneras, con diferentes biomecánicas, de las cuales les vamos a estar hablando. Y a la par que vamos mencionando estas mecánicas, pues vamos a estar mostrando casos que fueron trabajados en el CESO por diferentes residentes y diferentes instructores que colaboramos en el CESO. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a la doctora Michelle, que nos va a acompañar y nos va a hacer toda la introducción. Adelante, Michelle. Muchas gracias, Doc. Pues es un placer para mí estar esta noche con ustedes compartiendo este tema muy interesante, que son las biomecánicas ortodónticas para el manejo de un paciente clase 3 esqueletal mediante camuflaje ortodóntico. Durante el webinar, pues vamos a estar compartiendo diferentes artículos que como tal van a ayudar a enriquecer el tema que hemos seleccionado esta noche. Motivo por el cual les solicito tengan sus teléfonos a la mano, pues para que puedan escanear el código QR que les vamos a estar compartiendo. Como tal, vamos ya a dar inicio al webinar y vamos a hablar primero de manera general, pues, de qué consiste o en qué se basa una maloclusión clase 3, definiendo a esta como un fenotipo endofacial heterogéneo que se va a caracterizar ya sea por un crecimiento excesivo de la mandíbula, por una deficiencia del maxilar o por una combinación de ambas alteraciones. Cabe recalcar que esto puede ocurrir como parte de un síndrome o de manera aislada. Este tipo de maloclusión puede llegarse a presentar en los pacientes desde etapas muy tempranas y es aquí la importancia de un correcto abordaje o de una correcta intercepción en etapas tempranas para reducir como tal la necesidad de un tratamiento quirúrgico en etapas tardías del paciente. Dentro de las características pues, que va a presentar un paciente con una maloclusión clase 3, tenemos primero lo que es la relación incisal borde a borde o también una mordida cruzada anterior, que se caracteriza por una relación anterior de los incisivos inferiores en relación con los incisivos superiores. Aquí podemos observar imágenes de pacientes que fueron tratados en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Como segunda característica tenemos que estos pacientes van a presentar un poco de desarrollo del maxilar o una atresia maxilar. Este de aquí, ¿a qué nos va a hacer referencia? Pues es una patología de origen multifactorial que se caracteriza como tal por un colapso transversal de la arcada, lo cual implica una carencia del suficiente espacio para poder disponer de manera correcta las piezas dentales dentro del arco. Y como tercera característica, a diferencia de la atresia, tenemos un prognatismo mandibular que nos hace referencia como tal a un crecimiento excesivo de la mandíbula que este llega a desencadenar problemas que afectan al paciente no solo físicamente, estéticamente, sino también psicológicamente. De la misma forma, pues el paciente puede llegar a presentar una masticación anormal, lo cual va a influir en una inadecuada nutrición. Bien, a continuación tenemos lo que es la etiología de esta maloclusión que se va a deber a distintos factores
sean estos hereditarios, dentales, funcionales y esqueléticos. ¿A qué hacemos referencia a factores hereditarios? Pues cuando ya de familia, pues como tal, se llega presentando este tipo de maloclusión. Dentro de los factores dentales, pues tenemos a la erupción ectópica de los incisivos centrales maxilares o la erupción ectópica de los caninos superiores. Otro factor que también se atribuye es la pérdida prematura de los molares decisivos. Dentro de los factores funcionales tenemos lo que es la posición anómala de la lengua, que le va a dar al paciente una característica también clínica de este tipo de maloclusión, que es una mordida abierta anterior. Otro factor funcional que se atribuye a este tipo de maloclusión son factores neuromusculares o problemas en las vías aéreas o problemas nasorrespiratorios. Para explicar un poquito esto, les he puesto estas imágenes tomadas de cortes de tomografía de este tipo de pacientes, en donde del lado izquierdo podemos observar de color rojo una vía aérea completamente estrecha. Y enfocándonos a lo que son los factores esqueléticos, más que todo nos hace referencia al ancho transversal del maxilar. ¿Cómo vamos a medir o cómo vamos a tomar este tipo de discrepancia? Pues tomando como referencia el ancho intercanino y el ancho intermolar, que son las flechas que nos indican en las imágenes que les estoy proyectando a continuación. Pues bien, una vez que ya hemos hablado de manera general de en qué consiste una maloclusión clase 3, las características que ésta presenta y su etiología, pues es importante o nace esta interrogante sobre qué procedimiento o cómo debo abordar este tipo de pacientes. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que la cirugía y la ortodoncia no son tratamientos alternativos para una misma maloclusión, ya que esta de aquí va a depender como tal de la severidad y las características que va a presentar el paciente para nosotros poder observar si el pronóstico mediante métodos ortodónticos va a ser completamente eficaz. Entonces, por esto les he traído o es importante realizar un diagnóstico diferencial en base a las características morfológicas que presenta el paciente, diferenciando muy bien cuando nosotros estamos frente a una clase 3 verdadera o cuando estamos frente a una pseudo clase 3. A continuación, pues, les traigo el siguiente código QR, si gustan pueden escanearlo, para poder revisar un poquito más la bibliografía sobre la diferencia entre este tipo de pacientes. Cuando estamos ahora bien frente a un paciente pseudo clase 3, perdón, pues cuando nosotros al paciente lo llevamos a relación céntrica, sus incisivos llegan a una relación borde a borde, como lo podemos observar en la imagen. La mandíbula radiográficamente presenta un tamaño normal. Sus incisivos superiores se encuentran retroinclinados y sus incisivos inferiores proinclinados, o incluso en este tipo de pacientes se pueden llegar a adoptar una posición normal. En relación céntrica, pues el perfil del paciente se observa recto y en su posición habitual ligeramente cóncavo. Nos hace referencia más que todo este punto que el perfil del paciente no se encuentra completamente afectado. Y también podemos encontrar en este tipo de pacientes una relación molar clase 1 o clase 3. Ahora bien, cuando nosotros estamos frente a una verdadera clase 3, pues cuando observamos un retrognatismo o micrognatismo del maxilar superior muy marcado, pues como lo podemos observar en esta radiografía cefálica de la paciente, un prognatismo o macrognatismo mandibular de la misma forma muy marcado, un crecimiento excesivo de la mandíbula, lo cual va a desencadenar una alteración en el tamaño de ambos maxilares. Sus incisivos superiores se encuentran muy proinclinados, mientras que sus incisivos inferiores se encuentran retroinclinados, tratando como tal de buscar una compensación dentoalveolar. Si nos fijamos un poquito en la fotografía del lado izquierdo del perfil del paciente, pues a diferencia de la imagen de una paciente pseudo clase 3, pues este perfil se encuentra bastante comprometido. Entonces, estas son las dos alternativas que nosotros como ortodoncistas le podemos dar al paciente que llega a presentar este tipo de maloclusión. De la misma forma, es importante tener en cuenta que hay muchos pacientes que por miedo a una intervención quirúrgica siempre tratan de evitar como tal este procedimiento por diferentes riesgos que se puedan presentar o de la misma forma por el alto costo que esta conlleva. Y es aquí, Aquí, pues, perdón. no, continúa, perdón, ahorita un paréntesis.
Y es aquí pues donde nace nuestra alternativa de camuflaje para este tipo de pacientes, que como tal busca obtener una oclusión completamente funcional y estética a través de una compensación dentoalveolar. ¿A qué Aquí nos es hace? importante, perdón, aquí es importante lo que tú comentabas ahorita, una compensación dental, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta y que desde un inicio se lo hagamos saber también al paciente. Esos casos que nosotros vamos a mostrar ahorita son casos que bien, como lo mencionamos, como lo mencionaste ahora, son casos que se pudieron haber trabajado quirúrgicamente porque de inicio tienen un diagnóstico quirúrgico. ¿No? Hay una discrepancia ósea entre los maxilares, entonces en muchas ocasiones pues eso se puede trabajar quirúrgicamente. Ahora bien, hay diferentes opciones, o sea, hay opciones para el paciente. Un tratamiento quirúrgico, un tratamiento camuflaje y camuflaje siempre y cuando esas condiciones biológicas lo permitan, ¿no? Eventualmente ahorita vas a mencionar un poco de eso y eso es importante también. Otra cosa que es importante saber la necesidad del paciente o qué es lo que busca, porque mediante un camuflaje dental, nosotros bien hacemos un cambio dental, hacemos un cambio en la oclusión, hacemos un cambio funcional en estos pacientes, como la imagen en la que presentas en este momento. Pero si bien el perfil, como la imagen que mostraste hace un momento o la radiografía, ese cambio, ese perfil tan marcado, pues mediante un camuflaje dental no logramos mayor cambio. Sí, eventualmente hay una modificación labial de ese perfil, dada que hacemos inclinaciones dentales, ¿no? Compensamos dentalmente, entonces claro que hay un cambio facial, pero no al igual como si sometiéramos a un paciente a cirugía, ¿sí? Entonces eso es importante saberlo desde el inicio, qué es lo que busca el paciente, a qué viene, ¿no? Si en verdad es un paciente con un prognatismo muy marcado y él en verdad quiere hacer un cambio tanto funcional como estético, pues siempre está la opción quirúrgica y desde un inicio tenemos que hacerle saber eso al paciente, ¿no? Claro, vamos a lograr resolver el caso, vamos a lograr mejorar la oclusión, la función, sobre todo, que es lo más importante, pero de pronto se puede ver un poco comprometida la parte estética, ¿no? O el perfil facial que presenta el paciente, pero bueno, esto se habla desde el inicio con el paciente, desde que tenemos los estudios de diagnóstico y se le brindan las opciones, para entonces nosotros, que es nuestro tema, poder llegar a la parte del camuflaje, pero sí el paciente tiene que ser consciente de ello, ¿no? O sea, cuáles son las limitantes y hasta dónde nosotros podemos trabajar un caso como camuflaje, ¿no? Sí, es correcto. Y justo en base a estos límites o a estas características que usted nos acaba de mencionar, pues vamos como tal a hablar de qué nos ofrece en sí un camuflaje. Este procedimiento, vamos como que solamente a realizar un cambio a nivel dental, más los cambios esqueléticos o tejidos blandos van a ser relativamente bajos, a diferencia de que si un paciente se sometiera a un tratamiento quirúrgico. Entonces, dentro de la estrategia para un camuflaje clase 3, que es lo que se va a realizar como tal, pues nos enfocamos en el modelo que tenemos del lado izquierdo. En la parte anterior va a ocurrir una proinclinación de los incisivos superiores y retroinclinación de los incisivos inferiores. Esto en la parte anterior. Enfocándonos en la parte inferior, ¿qué se va a realizar? Pues una distalización de los molares inferiores y una mesialización de los molares superiores. De la misma forma, pues como nos aportó la doctora, es importante tener en cuenta que siempre tenemos nosotros límites cefalométricos, los cuales nos indican cuándo sí podemos como tal realizar un camuflaje ortodóntico y cuándo netamente un paciente sí o sí tiene que ser manejado quirúrgicamente. Nos indica este artículo que para realizar una compensación dentoalveolar tenemos que tener en cuenta el ángulo formado del incisivo superior, que es la línea punteada a nivel del maxilar, en relación al horizontal de Frankfurt, que nos da como un valor base 120 grados. En la parte inferior, pues vamos a tomar como referencia el ángulo del incisivo inferior al plano mandibular, que nos da un ángulo, un punto de referencia que son alrededor de 80 grados. Tomando como referencia estos valores, analizando radiográficamente al paciente, podemos considerar si se puede resolver mediante camuflaje ortodóntico o si el paciente es netamente quirúrgico. Entonces, una vez teniendo claro
la diferencia entre ambos tipos de maloclusión, cuando estamos frente a una clase 3 verdadera o una pseudo clase 3, vamos ahora sí a hablar de las diferentes opciones de tratamiento para corregir este tipo de maloclusión, las diferentes biomecánicas pues que nosotros abordamos en la escuela para manejar este tipo de pacientes. Como primera opción tenemos lo que es la redirección del crecimiento a través de la utilización de aparatos ortopédicos, en este caso la utilización de una máscara facial, que es una buena opción en niños que presentan un buen potencial de crecimiento. ¿Cuándo nosotros vamos a utilizar esta máscara facial? Pues cuando el paciente ya tenga erupcionados sus 4 incisivos superiores y sus primeros molares. Es aquí el momento oportuno para iniciar la utilización de este aparato ortopédico. Como tal, el abordaje con una máscara facial de protracción en edades tempranas que nos va a ayudar, pues nos proporciona como tal una fuerza anterior constante en el maxilar. Este es un método no quirúrgico indicado para la corrección de pacientes con una maloclusión clase 3 por deficiencia del maxilar, lo cual va a ayudar a modificar y reorientar el crecimiento de la mandíbula. Este tipo de aparatología ortopédica va a utilizar o se le va a aplicar una fuerza de 14 onzas. Esto va a ser a través de la utilización de elásticos, los cuales se van a anclar desde los vástagos horizontales de la máscara facial a 2 brazos que se van a encontrar soldados en bandas que se van a encontrar adheridas en los primeros molares permanentes del paciente, como lo podemos observar en la imagen. La indicación de sus horas de uso es alrededor de 12 a 14 horas. Y como les mencioné, esta redirección en etapas tempranas va a reducir la posibilidad de un tratamiento quirúrgico pues, para el paciente a futuro. Como segunda opción tenemos el manejo del espacio posterior. Para poder explicarles un poquito mejor esta biomecánica, pues les enseñaré gráficamente cómo manejamos el espacio posterior, en este caso luego de las extracciones de los terceros molares en el paciente. Pues bien, posterior a estas extracciones, primero se realizó, más adelante les voy a enseñar las fotografías del caso, primero se realizó el bondeo de la arcada superior en el paciente y luego de 3 meses el bondeo de la arcada inferior. Inicialmente se colocaron biturbos para como tal lograr un levante de su mordida. Con el levante de la mordida, la secuencia de arcos, la utilización de cadenas y elásticos intermaxilares, se fue manejando paulatinamente pues la forma inicial de arco que tenía el paciente y el espacio posterior, para poco a poco ir realizando lo que es una retracción, con lo que se conseguía una corrección de su sobremordida vertical y horizontal, pues que al inicio del tratamiento se encontraba completamente alterado. Podemos observar que se realizaron también dobleces compensatorios en la parte posterior y la utilización de resortes para paulatinamente o progresivamente ir realizando lo que es esta verticalización de los molares, que en conjunto pues con las mecánicas que anteriormente mencioné, al final del tratamiento se logró una oclusión completamente estable. Pues para poderlo relacionar un poquito más con las fotografías clínicas, les traigo el siguiente registro fotográfico de un paciente masculino de 32 años de edad, manejados en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por la doctora Catherine Tarco durante su maestría bajo la instrucción del doctor Jordan Sol. Podemos observar en este paciente pues la colocación de los biturbos en los órganos dentales 17 y 27 y el bondeo inicial únicamente de la arcada superior. Observamos la forma inicial de arco que tenía el paciente, una forma completamente cuadrada. Se observa una desalineación de sus órganos dentales. Aquí podemos observar un registro fotográfico en donde ya se va manejando un poquito más su relación incisal borde a borde y luego de 3 meses de tratamiento pues ya se realiza lo que es el bondeo de la arcada inferior. Se inicia lo que es la alineación y la nivelación de la arcada inferior para progresivamente ir realizando lo que es una verticalización de sus molares e ir logrando una mejor intercuspidación entre sus maxilares.
Ya para etapas intermedias del tratamiento podemos observar que ya se ve una mejor corrección de su sobremordida, se está trabajando en lo que son sus clases molares y caninas, las inclinaciones de sus molares pues evidentemente se ve que va progresando de una manera muy satisfactoria y ya para etapas finales del tratamiento podemos observar cómo se sigue manejando lo que es la corrección de sus líneas medias y la intercuspidación. Observamos la utilización de elásticos de asentamiento en delta y la utilización de cadenas para ir consolidando espacios. Y ya para el final del tratamiento, pues observamos cómo el paciente queda completamente estable, se logró un descruce completo de su mordida, una corrección de sus líneas medias, se obtiene una clase 1 canina y molar estable bilateralmente. Como tercer abordaje o biomecánica para el manejo de este tipo de maloclusiones es la realización de extracciones, pero en este caso de premolares. Para poder explicarles un poquito este apartado, pues me basé en el capítulo 72 del libro del doctor Gonzalo Uribe. Si gustan, pueden revisar este capítulo, es muy interesante y la verdad es que nos da una idea mucho más amplia de cómo abordar mediante extracciones las diferentes tipos de maloclusiones, no solamente la clase 3. Pero enfocándonos en sí en nuestro tema del webinar de esta noche, pues nos indica que para nosotros realizar exodoncias de premolares, es importante evaluar si el paciente presenta apiñamientos severos. Cuando también evaluamos en el paciente que como tal no tiene suficiente perímetro de arco para hacer las correcciones dentarias necesarias. Cuando el paciente presenta un crecimiento vertical severo, biprotrusiones dentoalveolares severas o curvas de SPIN muy pronunciadas. De la misma forma, cuando mediante un tratamiento de camuflaje con extracciones se busca mejorar el balance facial, y también para la corrección, ya sea de mordidas verticales abiertas y cuando el paciente presenta mordidas cruzadas anteriores. Aquí les he traído una secuencia de exodoncias. Esto se aplica a diferentes tipos de maloclusiones, no solamente a las maloclusiones clase 3. Bien, dentro del protocolo de exodoncias para abordar este tipo de pacientes, tenemos que en ello se indica la exodoncia del primer premolar inferior y la extracción de los segundos premolares superiores. Esto es seleccionado netamente pues para manejar la maloclusión clase 3, sea esta dental o esquelética que llega a presentar un apiñamiento inferior o superior y una mordida cruzada anterior o también una relación incisal borde a borde. Para explicar un poquito este protocolo de extracciones, les traje el siguiente caso que fue manejado por la doctora Mariela Flores bajo la instrucción de la doctora Isabel Zapata, de la misma forma en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Hablamos de una paciente femenina de 21 años de edad. Podemos observar en sus fotografías intraorales que presenta un apiñamiento muy marcado en la arcada superior, su incisivo lateral completamente desplazado hacia el palatino y en la parte inferior de la misma forma podemos observar cómo se encuentra cómo presenta rotaciones dentarias dentro de su arco y una relación incisal borde a borde y su órgano dental también se encuentra lateral cruzado. Aquí observamos cómo poco a poco se fue trabajando el espacio en ambos arcos. Luego de la realización de este protocolo de extracciones, se manejó con elásticos intermaxilares e intramaxilares. Vemos una secuencia, un registro fotográfico de su tratamiento mediante la utilización de cadenas elastoméricas. Se fue realizando la consolidación de espacios en la parte superior e inferior. Podemos observar también que se colocaron los biturbos para levantar la mordida y poder realizar la mecánica de retracción sin ningún tipo de impedimento. De la misma forma, para manejar la mordida cruzada posterior que se presentaba en este paciente, se utilizaron elásticos cruzados mediante la colocación de botones en la parte lingual de los molares inferiores, anclados a la parte vestibular de los molares superiores. Para la verticalización de sus molares podemos observar en sus fotografías laterales que se utilizaron resortes para poco a poco ir realizando la verticalización de estos molares e ir realizando la retracción y el cierre de espacios.
Ya para el final de su tratamiento, observamos que termina con una oclusión completamente estable, una clase 1 molar y canina, una forma ideal de arco ideal y una correcta intercuspidación. Como tercer caso, para corroborar un poquito más el manejo de un paciente clase 3 mediante extracciones de premolares, pues les traigo el siguiente caso. Se trata de una paciente femenina de 14 años de edad. Fue manejada por la doctora Montserrat Sánchez bajo la instrucción de la doctora Isabel Zapata. Hablamos de una paciente clase 3 esqueletal con crecimiento hipoivergente. En sus fotografías introrales, en su arco superior e inferior, notamos el apiñamiento muy marcado que presenta tanto en su arcada superior e inferior. De la misma forma, esta paciente fue manejada mediante extracciones. En su secuencia de registro fotográfico evidenciamos cómo notablemente mediante la utilización de secuencias de arcos, cadenas y elásticos, pues se fue realizando la corrección y el cierre de estos espacios para al final del tratamiento, pues obtener una forma ideal de ambas arcadas. Aquí tenemos sus, perdón, sus fotografías intraorales de frente y laterales. Podemos observar que la paciente al inicio del tratamiento presentaba un canino completamente ectópico. Uno de los objetivos también de este tratamiento fue la incorporación de este órgano dental al arco y el manejo como tal del espacio luego de las extracciones. Observamos sus fotografías iniciales, sus fotografías finales que fueron manejadas netamente con este tipo de materiales que fueron las cadenas, la secuencia de arco y los elásticos sin necesidad de la utilización de un microtornillo. Para el final del tratamiento, ya obtenemos una oclusión completamente estable. Y como otro método o manera de manejar este tipo de pacientes sometidos a este tipo de tratamiento, tenemos la distalización con microtornillos o dispositivos de anclaje temporal que ofrecen una alternativa ideal para obtener un anclaje máximo en ortodoncia. ¿Cuáles van a ser las aplicaciones clínicas de los microtornillos o mini implantes? Pues sus aplicaciones van a ser muchas. Aquí les enlisté algunas que tenemos lo que es la intrusión de dientes posteriores, para corrección de mordida abierta, intrusión de incisivos, corrección del plano oclusal, mecánica de retracción, mecánica de protracción y verticalización de molares, entre otras. De todas estas aplicaciones clínicas, en el siguiente caso, pues que les voy a estar compartiendo, nosotros realizamos lo que es la mecánica de retracción. Entonces aquí les he traído de manera gráfica como un procedimiento de cómo realizamos en el paciente como tal la retracción inferior para poder corregir el resalte en este tipo de pacientes. Primero pues se realizó lo que es la colocación del microtornillo, en este caso en shelf mandibular, en la parte inferior. Luego de la colocación del microtornillo se procedió a colocar biturbos para lograr como tal el levante de la mordida, para que el momento que nosotros estemos haciendo la retracción no exista ningún tipo de obstáculo. Entonces se colocaron los biturbos y posterior a esto se colocó una cadena sujeta a un vástago que se encontraba a nivel de caninos y premolares para como tal iniciar la retracción, en este caso el segmento posterior. Una vez que se realizó la distalización, pues se procedió en este caso a realizar la distalización o la retracción del segmento faltante, en este caso el segmento anterior. Y una vez que se realizó completamente ya toda la retracción, pues se consolidaron los espacios tanto superiores como inferiores mediante la utilización de cadenas elastoméricas. Finalmente, pues, una vez que ya se logró una corrección de su overjet, de su overbite y se terminó como tal la retracción en este paciente, pues se procedió a la utilización de elásticos de asentamiento para poder obtener finalmente una oclusión completamente estable. Para tener un poquito más claro lo que les acabo de explicar gráficamente, les traigo a continuación este caso clínico manejado por la doctora Doménica Rodríguez bajo la instrucción del doctor Jordán Sol. De la misma forma, se trata de una paciente femenina de 16 años de edad que el examen clínico pues presenta una clase 3 esqueletal con un patrón de crecimiento hiperdivergente.
podemos observar en su análisis intraoral que la paciente presenta una mordida cruzada, pero únicamente en sus órganos dentales 12 y 22. Presenta una mordida borde a borde, un apiñamiento superior e inferior y líneas medias no coincidentes. En su registro fotográfico podemos observar cómo se corrige como tal, mejorar su sobremordida. Ya para el progreso no se encuentra la paciente en una relación incisal borde a borde, sino que ya tenemos un overjet y un overbite ligeramente adecuados. Vemos que durante su progreso aún se sigue trabajando en la consolidación de sus clases caninas y sus clases molares. Y ya para el final del tratamiento, pues podemos observar que se logra una coincidencia de sus líneas medias, sus arcos se encuentran completamente estables, una clase 1 canina y molar y una oclusión completamente funcional. Aquí tenemos sus fotografías laterales de cráneo en donde observamos cómo el plano oclusal de la paciente se fue corrigiendo en su radiografía de inicio, progreso y ya para su final de crecimiento, final del tratamiento, pues se encuentra completamente estable. Les comparto otro caso clínico que fue manejado por el doctor Joel Alangui de la misma forma durante su maestría, bajo la instrucción del doctor Isaac Maldonado. Este es un caso más que todo manejado primero por una fase ortopédica y luego sí por una fase ortodóntica. El paciente, pues, inicialmente tenemos sus fotografías intraorales de inicio. Fue manejado mediante la utilización de un expansor para lograr aumentar su espacio, su ancho transversal, que como podemos observar en sus fotografías se encontrará completamente afectado. Se utilizó en conjunto con una máscara facial. Posteriormente, cuando el paciente ya presentaba un correcto ancho transversal, se pasó a una segunda fase que fue la fase ortodóntica, en donde primero se realizó una técnica 4x2, un abordaje 4x2, y ya cuando el paciente tuvo todos sus dientes permanentes en boca, expolió todos sus dientes deciduos, pues se realizó un bondeo completo, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. En este caso, ya una vez que se logró como tal alineación y nivelación y una buena forma de sus arcos, se procedió a colocar microtornillos en shelf mandibular para lograr una retracción del segmento inferior y lograr como tal un descruce de mordida. Para el final del tratamiento, pues, lograr obtener una oclusión completamente estable. Podemos observar sus fotografías laterales de cráneo de inicio y sus dos progresos y su final. Podemos observar cómo se fue realizando el recambio dental del paciente. Para su progreso, pues se logra ver una marcada biprotrusión y ya para el final, pues una corrección como tal de su sobremordida, una corrección de su plano oclusal y cómo se logra ver mucho más estable sus relaciones esqueléticas. Finalmente les traigo este caso clínico manejado por la doctora Paulina Martínez bajo la instrucción de la doctora Fabiola Casasa durante su maestría. Es un paciente masculino de 33 años de edad. Al examen clínico es un paciente pues clase 3 esqueletal con un patrón de crecimiento hiperdivergente. Observamos en sus fotografías intraorales pues que el paciente presenta una clase 3 molar y canina bilateral, una línea media superior no coincidente con la línea media y podemos observar que presenta un apiñamiento moderado superior e inferior en una mordida cruzada anterior. Presenta la ausencia del órgano dental 36. Podemos observar sus fotografías de frente, de cómo va el progreso de su tratamiento. Inicialmente, pues, se procedió a la incorporación del órgano dental que se encontraba completamente fuera del arco mediante la utilización de una técnica de doble arco. Una vez que se logró la incorporación del canino, pues se siguió trabajando la fase de alineación y nivelación. Ya para etapas de intermedias y finales de tratamiento, pues se manejaron dobleces compensatorios para lograr obtener como tal una oclusión funcional balanceada. Es importante recalcar también durante el tratamiento
que del lado derecho del paciente se realizó como tal una retracción mediante la utilización de microtornillos, mientras que del lado que presentaba la ausencia dental, en este caso el órgano dental 36, se realizó una pérdida de anclaje, es decir, una mesialización del órgano dental 37 y 47 para reemplazar a la pieza dental perdida. Pues bien, esto ha sido todos los casos que les he podido compartir esta noche. Espero que haya sido de su agrado. Les comparto pues a continuación nuestras redes sociales y las redes sociales pues del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Sin nada más que aportar, pues les agradezco su presencia esta noche en este webinar. Gracias, Mitch, por compartirnos estos casos, mostrarnos los diferentes escenarios de abordaje que tenemos en pacientes con un diagnóstico de clase 3, probablemente, o bueno, quirúrgico, o idealmente pacientes quirúrgicos, pero que podemos trabajar mediante camuflaje dental. Recordemos que cada caso es diferente y necesitamos siempre pues estudios completos de diagnóstico para poder saber cómo vamos a abordar el caso, ¿no? Pero sobre todo también poderle brindar al paciente, si es que las hay, las opciones de tratamiento, no condenar al paciente a que solamente deba someterse a un tratamiento quirúrgico cuando por miedo, salud, economía, diferentes motivos, no se puede lograr. Y hoy en día tenemos, bueno, los microtornillos y demás aparatologías con las que podemos, placas y demás con las que podemos también resolver muchos casos sin necesidad de llegar a una cirugía. Entonces, también considero importante, y como lo mencionaste dentro de estas opciones de camuflaje, la fase ortopédica, ¿no? También súper importante, y en webinar pasado estuvieron mencionando la edad ideal para poder llevar a los niños a consulta, ¿no? Para tratar de prevenir o poder mejorar crecimiento de los pacientes. Entonces, considero que esto es importante. Todo esto o muchos de estos pacientes tienen un antecedente familiar, ¿no? Los pacientes clase 3, el papá, la mamá, la abuelita, alguien, ¿no? Siempre hay como esa cadenita. Entonces, que sepan que tienen opciones, pacientes que nos estén viendo por acá, el público que esté conectado, que quieran llevar a sus pacientes, que sepan y tengan conocimiento de que desde edades tempranas podemos brindarles un tratamiento a esos pacientes, y pacientes adultos también que tengan alguna de estas, bueno, ya sea pacientes clase 3, que también hay pacientes clase 2 que también trabajamos con camuflaje y demás, que sepan que hay más alternativas, ¿sí? Obviamente con sus respectivas limitantes, claro está, pero que puedan tener otro escenario u otra opinión. Entonces, yo te agradezco por la presentación que nos diste el día de hoy, por los casos que pudiste mostrar. Les agradezco a todos los que se conectaron y nos acompañaron. Recuerden que nos estamos reuniendo otra vez cada 15 días dentro de estos webinars, y a nombre del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, pues les doy las gracias por haber estado aquí.